En la isla de Creta, aproximadamente 2 meses después del nacimiento del último hijo de Cronos. Los rayos de Helios resonaron sobre toda la tierra, resplandecientes sobre todo lugar, creando un ambiente bastante cálido, a través de las interminables tierras y el mar. Sin embargo, dentro de una de las cuevas en la montaña de Creta, los rayos del sol apenas lograron llegar al lugar, era como si la misma caverna buscara esconderse, o mejor dicho, esconder a alguien. El tiempo se acerca, y en el momento en el que Helios comienza a ponerse, es cuando deberemos dirigirnos al monte Otris. Una voz femenina dijo, mirando desde el interior de la cueva, los viajes del dios Titán del Sol. La voz en sí misma pertenece a una titanide de segunda generación, una mujer increíblemente hermosa, con sus delgados brazos cruzados debajo de su gran pecho, su cabello largo, sedoso y negro azabache, que caía en cascada hasta la parte inferior de su espalda. Sus propios rasgos faciales, como casi todos los de las diosas, consistían en ojos muy abiertos debajo de una frente bastante alta, con una pequeña pero adorable nariz, y una mandíbula corta y estrecha, junto con un mentón pequeño y pómulos altos y afilados. Sus labios eran delgados y de color rojo rosado, con una piel de color blanco. Aunque lo que más podía distinguir a la diosa, era que en este momento estaba completamente desnuda. Pero eso no debería de ser sorpresa, después de todo, este era el panteón griego, y si por algo se distinguían ellos, era que les gustaba mucho andar sin prendas, y eso se dejaba ver en cientos de mitos, donde ellos mismos presumen de sus hermosos cuerpos, pero ¿qué más se podía esperar de unos dioses, que tienen de líder a uno que solo piensa con la cabeza de abajo? La figura reveladora de la diosa, mostraba su forma de reloj de arena, que ninguna mujer mortal podría lograr, desde su cintura delgada, y su vientre tenso que muestra su pequeño ombligo en el centro, hasta sus caderas impresionantemente anchas y su culo apretado y regordete. Sus muslos gruesos, y sus piernas relativamente delgadas pero con curvas, mientras que en la parte superior, descansando arriba y empujada hacia arriba por sus brazos cruzados, estaban sus senos de copa de, modestamente grandes y suaves. Así que ya es hora, una voz más profunda y mucho más masculina respondió con calma, mientras su dueño se acercaba a la diosa, que ni siquiera necesitaba mirar al hombre detrás de ella, para saber que estaba sonriendo, ante la idea de por fin ejecutar su plan. Un enorme y musculoso brazo se enrollaba alrededor de su hombro, mientras de pie junto a ella, ahora de aproximadamente 6 pies y 5 pulgadas, más de una cabeza más alto que la diosa, había un hombre alto y musculoso, con una figura que todo hombre quisiera tener. Su cabello largo y plateado, que caía justo debajo de la parte superior de su espalda, con algunos mechones que también enmarcaban los lados de su espalda, con un rostro simplemente hermoso, y unos ojos azul eléctrico. Una mandíbula notablemente cuadrada y de aspecto robusto, con una barba sorprendentemente bien cuidada y rizada del mismo color que su cabello, todo su cuerpo estaba completamente expuesto, y tan desnudo como el día que su madre lo había dado a luz. Mostrando sus hombros anchos y musculosos, pectorales duros que parecían haber sido hechos por el mejor artesano, su complexión era parecida a la de Poseidón, solo que más musculosa y grande, con abdominales completamente definidos, con músculos que avergonzarían a casi todos los físicos culturistas. Sus piernas eran más grandes que sus brazos, se asemejaban a troncos de árboles, muy gruesos en términos de músculos. Eso sin mencionar, la tercera pierna del hombre, que la diosa podía sentir rozando contra la parte externa de su muslo provocativamente, podía sentir su eje largo y duro latiendo contra su piel pálida, pero por el momento, lo ignoró. Ni siquiera quiero imaginar cómo debe ser para ellos haber estado atrapados dentro del estómago de Cronos todo este tiempo desde su nacimiento. El hombre de cabello plateado se detuvo por un momento, mientras sus ojos miraban en dirección al monte Otris. Un ceño fruncido profundo y serio pintó sus labios por un breve momento. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que mis hermanos finalmente puedan ser rescatados de mi padre bastardo, dijo Zeus con puro odio. La diosa a su lado prácticamente podía sentir el veneno que salía de la voz del hombre al final, lo que no la sorprendió.
Desde el momento en que despertó en Creta, Amalteia y Gea lo habían estado cuidando en lugar de Rea, y Gea, en particular, no había reparado en gastos al contarle las atrocidades que había cometido su padre Cronos, provocando que el odio de Zeus creciera día a día, sin saber que él sería tan odioso como su padre. Aún con el gran odio que le tenía, no podía simplemente ir de frente. Si iba a rescatar a sus hermanos y vengarse de Cronos, tendría que ser más inteligente que asaltar un lugar como el Monte Otris por su cuenta. Después de todo, incluso con el poder que había ganado rápidamente durante el paso de los meses, ser entrenado por la ninfa y la diosa primordial en combate, y sus poderes divinos heredados, no serían suficiente por sí solo. Pero dejando eso de lado, Zeus tenía otras cosas importantes que hacer. Ahora bien, ¿qué dices si continuamos desde donde lo dejamos anoche? El tono de Zeus se volvió más ronco con esa pregunta. Metis dejó escapar un gemido, cuando la deidad femenina sintió que el joven dios empujaba su gran miembro entre sus piernas, mientras comenzaba a tocarla. Sí, no había duda alguna, este dios era Zeus. Aparearse con alguien debía ser algo muy importante para esta divinidad. Creo que ustedes dos se divirtieron lo suficiente anoche. Otra voz femenina surgió detrás del dúo, captando su atención de inmediato. Saben, verlos refregándose uno con el otro tan constantemente, empieza a ser algo molesto, en especial cuando sus gritos de placer no me dejan dormir. Un rubor de vergüenza coloreó las mejillas de Metis en ese momento, y Zeus en ese instante casi parecía avergonzado, cuando ambos giraron la cabeza para mirar detrás de ellos. Habiendo salido pavoneándose de las sombras más oscurecedoras de la sección interior de la cueva, se encontraba una mujer molesta y de aspecto cansado, con cabello castaño ondulado que le caía hasta la espalda, con un conjunto notable y distintivo de cuernos de cabra adornando su cabeza. Su piel era más plácida que la de la ninfa del océano, con rasgos faciales que tenían un nivel de belleza similar al de Metis, pero con una nariz un poco más grande y pómulos más elegantes. Sus labios rojos se fruncieron hacia abajo con irritación, mientras sus ojos oliva los miraban a los dos. Su figura, como las dos frente a ella, estaba completamente expuesta, su amplio seno de copa a la vista, su cintura un poco más regordeta, las caderas un poco más anchas, y los muslos un poco más gruesos que los de Metis. En lugar de pies regulares habían pezuñas como las de una cabra, con la sección inferior de sus piernas siendo igual a una también. Sus adiciones a su apariencia la identifican como una raza única de ninfa estrechamente relacionada con el animal del que había heredado sus rasgos. Con los brazos cruzados como lo había estado Metis, la Oceanide descubrió que su vergüenza aumentaba cuando la cabra ninfa que había ayudado a criar a Zeus, los miraba molesta, cambiando la mirada a un tono más de desaprobación, más hacia el dios antes mencionado que hacia ella, sabiendo muy bien que él había sido el iniciador. Oh, Amaltea. Zeus le sonrió a su madre adoptiva, sin siquiera una pizca de vergüenza o culpa en su rostro. Mis disculpas si te mantuvimos despierta anoche. Sinceramente, no pensé que nos prestaras atención, dijo el joven dios, mientras sin un rasgo de vergüenza, seguía masajeando los senos de Metis. Agradezco mucho que me hayas alimentado, pero dudo y eso impida que pueda divertirme con mi consorte, aunque, ahora que lo pienso, si Gea todavía estuviera presente como lo había estado durante las 2 primeras semanas de mi vida, tampoco me importaría probar sus enormes melones. Solo puedo imaginar los celestiales que se sentirían los senos de la diosa primordial de la tierra al alcance de mi mano, o incluso mejor, envueltos alrededor de mí. Creo que se entendió, Zeus, dijo Metis, algo molesta, por la perversión de su pareja. Amalteia parecía lejos de estar impresionada. Zeus era igual a Cronos en ese ámbito, o más bien, la mayoría de hombres eran así. Oh vamos, no seas así, respondió Zeus a su pareja, mientras miraba su hermosa figura de forma lujuriosa. Quizás podríamos guardar esto para más tarde. Metis finalmente dijo, no viendo adecuado que siguieran con eso. Zeus meditó eso por un breve momento, y Metis podría jurar que podía verlo pensando activamente los pros y los contras de su pedido. El dios masculino volvió la cabeza hacia atrás y miró a la atenta Amalteia, antes de encogerse de hombros y aceptar la petición de su pareja.
Está bien, entonces, lo espero con ansias, dijo Zeus, sonrojando a Metis, quien no negaría que también lo esperaría con ansias. Entonces, ¿cómo vas con eso?, preguntó la ninfa. Ya estoy más que preparado, Zeus respondió con una sonrisa arrogante, mientras una luz con un tinte azulado abarcaba su forma ondulada y musculosa, desapareciendo un segundo después para mostrar su cuerpo ahora cubierto por una túnica blanca, que cubría la mitad de la parte superior de su cuerpo y la mayor parte de la parte inferior del cuerpo, cayendo hasta sus rodillas. Su amplio y robusto pecho completamente expuesto, junto con sus dos musculosos brazos. ¿Nos despedimos ahora?, le preguntó Zeus a la Oceanide. Si lo deseas. Metis respondió, mientras su propio cuerpo brillaba con una luz etérea, antes de quedar casi completamente cubierta por su propia túnica, que le llegaba hasta los tobillos, con poco más que su hombro derecho expuesto fuera de su ropa formada. Ten cuidado, Zeus. El monte Otris no es de ninguna manera un lugar agradable, hablando como alguien que ha estado pocas veces, la atmósfera opresiva será diferente a todo lo que jamás hayas experimentado, dijo la ninfa. Estoy seguro de que estaremos bien, Zeus le aseguró, aunque no era tan tonto como para ignorar por completo su preocupación. Si ella le estaba diciendo esto por adelantado, tendría que tomárselo en serio. Buen viaje para ambos, dijo Amalteia, despidiéndose con una sonrisa. Zeus y Metis asintieron agradecidos, mientras giraban hacia la entrada de la cueva, y salían, en dirección al hogar de los titanes. Más tarde ese día. ¿Es en serio?, fue el pensamiento de Zeus, mientras su mandíbula colgaba abierta, casi cayendo al suelo. Justo delante de él y Metis ahora, situado en el pico más alto del enorme monte Otris, había una fortaleza gigante, que se extendía casi 1000 pies de ancho con sus muros exteriores robustos y extensos, que alcanzaban más de 300 pies de altura, con al menos, torres y puentes levadizos instalados por todas partes. Pasarelas que recubren la parte superior de las paredes que conectan y conducen a cada una de las estructuras conectadas en ellas. A medida que su vista se acercaba más al centro del complejo desde donde estaba, pudo ver que la sección principal del castillo crecía más y más, hasta que finalmente penetró tanto en los cielos que ni siquiera podía ver dónde terminó. Las nubes oscuras y amenazantes que se juntaron alrededor de la fortaleza bloqueando la vista de la parte más alta del castillo después de unos 2000 malditos pies de altura. El aura que desprendía todo el lugar no se parecía a nada que Zeus pudiera haber imaginado, independientemente de las advertencias de Metis, nada podría haberlo preparado para la estructura gigantesca e intimidante que se encontraba ante él en todo su esplendor. Traté de advertirte junto a Amalteia, comentó Metis, aunque su voz sonó mucho más tensa de lo que jamás había escuchado antes. Yo misma no vengo mucho aquí, pero cada vez que vengo, nunca puedo dejar de sorprenderme y aterrarme, finalizó Metis. Zeus tragó saliva en duro, de alguna manera se las arregló para recuperar la sensación en su mandíbula, y apartarla un poco de su estado desquiciado. Sí, ahora veo lo que quisiste decir acerca de este lugar. Una parte de él realmente quería huir, pero aplastó ese sentimiento, y a pesar del miedo que arañaba su corazón, se armó de valor para lo que tenía que hacer. Tú y yo vinimos aquí para rescatar a mis hermanos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, se dijo el dios. Bien. Metis asintió, sacando un pequeño recipiente tapado del aire aparentemente delgado. Para repasarlo rápido, nuestro plan es deslizar un poco de esta poción que he estado preparando durante un tiempo en la bebida de Cronos. Gracias a Rea, soy plenamente consciente de la hora exacta en que casi todos los banquetes dentro del castillo se llevan a cabo. Además, ninfas que siempre asistían, ya fuera porque querían, o por miedo a lo que pasaría si no lo hacían. No hacía falta ser un genio para descubrir qué querrían los titanes de ellos. No pasará mucho tiempo antes de que comience la fiesta dentro del castillo. Por lo que tendré que infiltrarme, y entrar en el salón de fiesta principal, donde seguramente estará Cronos. A partir de ahí, tenemos que encontrar una manera de echar un poco de esto en su bebida. ¿Hay algún significado para la fiesta, o es solo para que ellos se den el gusto? Son ambas cosas.
Les encanta disfrutar del sabor de la comida, el vino y el sexo con regularidad, pero este día en particular significa algo para ellos. Según Rea, cada mes en este día exacto se usa para celebrar el destronamiento de su padre Urano. Cronos en particular, nunca olvidando esta ocasión, ya que él fue quien le asestó los golpes finales y tomó el relevo en su lugar, explicó Metis. Así que, este día se utiliza para celebrar el ascenso al poder de mi padre, ¿eh? Pero qué ironía, de que este día sea en el que por fin mis hermanos sean libres. ¿Y estás seguro de que este plan funcionará? Zeus preguntó. Metis puso una sonrisa de confianza. Absolutamente, siempre que consigamos poner esto en su bebida, incluso un solo sorbo de su cáliz debería hacer que se doblara y vomitara en unos momentos, me aseguré con todo el tiempo que tenía de que era lo suficientemente potente para que nadie sería capaz de resistir sus efectos mágicos una vez que entren en acción, ni siquiera Cronos, dijo la Oceanide, con plena confianza en sus palabras. Me alegra oírlo, en verdad no lograría esto sin ti, dijo Zeus, ruborizando a la mujer. Está bien, no perdamos más tiempo, dijo Metis, indicándole que la siguiera hasta el interior del castillo sin ser detectada. No importa lo que sucediera después de esto, se aseguraría de que en el futuro, Cronos ya no fuera el rey del universo, dijo Zeus, sin saber las deidades, que yacían por encima de su padre, un futuro príncipe de los titanes, que cambiaría el rumbo de la historia. Dentro del monte Otris, en el dormitorio personal del señor de los titanes. HMPH. Solo mírate, querida, incapaz de pronunciar ni una palabra después de que terminé contigo, dijo el rey de los titanes, tras haber terminado el acto sexual con su esposa, el cual había durado varios días. Últimamente su esposa lo había estado provocando, para que hicieran el acto, el cual el titán no negaría, que disfrutaba, el hermoso cuerpo de su esposa era todo un manjar. Viendo fijamente a su esposa, Cronos pudo ver la sonrisa demacrada, pero eufórica de Rea. Yo también, lo estoy disfrutando, jadeó la titanide, con una sonrisa muy erótica. Por supuesto, Cronos estuvo de acuerdo, sonando bastante complacido. Lamentablemente la fiesta está por comenzar, así que tendremos que posponerlo, no te molestes en bajar conmigo, tan pronto como me hayas saciado, regresaré aquí para otra ronda. Así que será mejor que estés preparada, querida, dijo Cronos, besando los labios de su esposa. Por supuesto Rea asintió temblorosa, mientras una imperceptible sonrisa maliciosa se le formaba. El cuerpo de Cronos rápidamente comenzó a brillar con luz, antes de que su túnica estuviera envuelta en él. Te veré de nuevo muy pronto, Rea, dijo el dios, dándose la vuelta en dirección al salón de fiestas. Con eso, el idiota estará lo suficientemente cansado, como para no tener energías, e intentar algo en contra de mis hijos, dijo Rea, para acto seguido brillar en un destello, y verse como se había limpiado los líquidos de su cuerpo, junto a ya traer su ropa habitual. La titanide ya habiendo hecho su parte, decidiría retirarse, esperando y deseando, que su hijo Zeus logre salvar a sus hermanos. Mientras tanto, dentro del estómago de Cronos. Puedes decir lo que quieras, pero no eres más que una mocosa con delirios de grandeza, fue lo dicho por Adamas. ¿Quién mierda te crees? No me vuelvas a llamar mocosa, maldito idiota, el menor aquí eres tú, no yo, respondió una furiosa Hera. Ya te lo dije, una niñita caprichosa como tú, jamás será la mayor, el único hermano mayor aquí, es Hades, dijo Adamas con molestia, él jamás vería a Hera como su hermana mayor. Sí, una vez más, el estómago de Cronos, era testigo de las discusiones entre hermanos. Ya es suficiente, gritó Hestia ante la discusión. Ambos dioses, simplemente harían un bufido ante su hermana mayor. Ya tenemos demasiado con que nuestro padre nos devoró, para que ustedes solo peleen. No me mires a mí, fue ella quien vino buscando pleito, ¿en serio no sabe cerrar la boca? Dijo Adamas con molestia. Si no fueras tan idiota, como para contradecirme, no te discutiría nada, respondió Hera, igual de molesta. A diferencia tuya, princesita, yo no soy un engreído, que te va a dar la razón, simplemente porque eres linda, como hace el idiota de Poseidón. Oye, bufo el futuro dios de los mares. A unos metros de la discusión de hermanos.
Hades sonrió con satisfacción, mientras salía de su meditación, al mismo tiempo que su ki comenzaba a recorrer cada parte de su ser, llenándolo de una sensación reconfortante, al ver los resultados de su entrenamiento. Esto es increíble, mi poder es de más de 8000, dijo el dios con una sonrisa desafiante, mientras apretaba sus puños. Hades voltearía a ver a sus hermanos, los cuales estaban muy distraídos con la discusión de Adamas y Hera. Bueno, ya me cansé de estar aquí, supongo que llegó el momento, ¿no lo crees, Rocky?, le dijo Hades a su hermano adoptivo, el cual se encontraba flotando en los líquidos estomacales de su padre. Un aura visible de ki recorría de pie a cabeza el cuerpo de Hades, creando pequeñas ventiscas de viento, las cuales llamarían la atención de sus hermanos. Se sentía tan similar al dominio, pero al mismo tiempo tan diferente, en vez de usar el poder de un concepto existente, lo que fluye a través de mí ahora, es mi propio poder, dijo Hades con orgullo de sí mismo. Los líquidos estomacales comenzarían a vibrar y crear pequeñas olas, casi como si pudieran sentir cómo fluía el ki de Hades, respondiendo a este de una forma sumisa, doblegándose ante él. Hades, dijo una bestia desconcertada, al ver el aura de energía transparente que cubría a su hermano. Sin embargo, ella no era la única desconcertada ante lo sucedido, el resto de sus hermanos pusieron toda su atención en Hades. Ya es hora de salir de este horrible lugar, dijo Hades, tanto para sí mismo, como para el quinteto de hermanos que lo rodeaban. ¿Es la hora?, preguntó Poseidón sin creérselo. Ya te estabas tardando mucho, dijo Adamas, no tan sorprendido, pues estaba seguro que tarde o temprano, Hades cumpliría su palabra y lo sacaría, y aparentemente ese momento había llegado. ¿Es verdad? ¿Realmente vamos a salir de aquí ahora?, Demeter preguntó aliviada, no era como si nunca hubiera creído en Hades, simplemente saber que ya saldrían, era muy reconfortante. Hades, tú, dijo Hestia, sus ojos brillosos, y llenos de orgullo hacia su hermano. Hoy abandonaremos este lugar, Hestia, yo siempre cumplo mi palabra, dijo el dios, con una reconfortante sonrisa hacia la diosa del hogar. Hestia devolvería la sonrisa, dándole a Hades, la más brillante que había hecho en toda su vida. Vamos a salir de este agujero de mierda aquí y ahora, dijo Hades, mientras miraba fijamente la pared de carne. Demeter sonrió brillantemente ante esto, ojos resplandecientes que brillan con felicidad por la libertad que parece estar ahora al alcance de la mano. Es maravilloso escuchar eso, dijo Hestia, mientras una fuerte sensación de calidez caía en cascada sobre las otras deidades atrapadas, casi como un manto de consuelo y paz, de que todo estaba a punto de estar bien. Ya era hora, murmuró Hera en voz baja, incrédula, a que por fin este momento había llegado. Si Hades fallaba aquí, después de darle esperanzas, nunca lo perdonaría, ni dejaría que las volviera a dar. Ahora que ella creía que él podía liberarlos, sería mejor que mantuviera su palabra y los sacara de este pozo putrefacto. Se dijo a sí misma Hera, esperando que su hermano Hades cumpliera. Muy bien, terminemos de una vez con este encierro, dijo Hades, para que su aura de ki se intensificara. Prepárense. Hades advirtió a sus hermanos, mientras retrocedía con el puño cerrado. Los músculos de su brazo se tensarían, mientras una gran cantidad de energía se acumulaba en su puño. Pero en el instante en que el puño de Hades se disparó hacia adelante, y se estrelló contra la pared estomacal de Cronos, como si se tratara de un meteoro, la pura fuerza que exudaba envió al espacio cerrado a una serie de temblores violentos con ondas de choque, tan fuertes que los demás apenas pudieron mantener su equilibrio. La pared de carne se hundió alrededor de su puño, comenzando a sangrar mucho por la fuerza del impacto. Esto apenas comienza, dijo Hades con una sonrisa desquiciada, preparándose para liberar una lluvia de golpes, y causarle el mayor daño interno a su padre, incluso si este se regeneraba, entonces golpearía más fuerte, y sin respiro. Fuera del estómago del titán. Ah, Lord Cronos, es un placer verlo como siempre. Una voz masculina le habló a su rey, llamando la atención de este, quien con gusto, vio a un gran compañero titán, específicamente de la segunda generación. Justo al lado de varias ninfas desnudas con las que estaban coqueteando, se encontraba uno de los titanes más leales a él, su sobrino Atlas. Siendo un robusto hombre con grandes músculos, un cabello medio largo, junto a una barba de color algo singular.
piernas anchas y fuertes, junto a unos brazos, igualmente de duros, sin duda todo un titán, hecho para las batallas. Atlas, de igual forma, es un gusto verte. Cronos saludó a su sobrino con cierta cordialidad, debía de admitir que la lealtad, admiración y respeto, que su sobrino le tenía, era algo sumamente gratificante. Veo que todos parecen estar divirtiéndose, dijo con una sonrisa el titán de segunda generación, mientras miraba alrededor de la sala. Viendo a varios titanes de la primera generación, para ser exactos, los hermanos de Cronos, quienes yacían divirtiéndose con las ninfas. También había uno que otro titán de segunda generación, aunque era más que obvio que este festejo le pertenecía a Cronos y sus hermanos. Además que aparentemente, no se encontraba ninguna titanide en este festejo, junto a también la ausencia de Océano y su esposa, la cual era bastante esperable. Después de todo, ellos nunca se unieron a Cronos en la rebelión. Diviértete sobrino, hoy es día de celebrar la caída del bastardo de mi padre, dijo Cronos con emoción, al recordar la caída de Urano. Sus palabras son órdenes, respondió Atlas, dando una reverencia, para acto seguido ir a divertirse con algunas ninfas. En ese momento, Cronos vio a dos recién llegados entrando en la habitación uno tras otro. El resto de sus hermanos también lo notaron, pero no les prestaron mucha atención, estaban muy entretenidos con las ninfas. Uno de ellos, el titán, lo reconoció casi de inmediato como Metis, una de las muchas hijas de Oceanus y Tetis, habiéndola visto ocasionalmente dentro de las paredes de Otris, y el otro, sin embargo, era un hombre muy musculoso con cabello largo plateado y barba, al cual no pudo reconocer de nada. Los dos se acercaron al rey de los titanes, y el hombre echó un vistazo furtivo a las ninfas desnudas, que aún realizaban sus bailes eróticos, antes de mirarlo directamente hacia él nuevamente con una expresión neutral. En cuestión de segundos, estaban parados frente a él bajo su mirada y le hicieron una reverencia de respeto. Mi señor, Metis habló primero. Es un honor como siempre estar en su presencia. Los ojos de Cronos se entrecerraron ante la aparición de su sobrina. ¿Hay alguna razón para que estés aquí, Metis?, preguntó el titán. La hay, el hombre acompañante de Metis respondió en su lugar, atrayendo la atención de Crono hacia él. Estamos aquí para unirnos a la celebración de tu derrota de Urano, y ofrecerle un regalo, dijo el hombre al rey titán. ¿Un regalo? Cronos parpadeó, esto es, realmente inesperado. ¿Qué es? ¿Y quién eres tú?, preguntó, teniendo una sensación de familiaridad con este hombre, más fuerte de lo normal. Mi nombre es Zeus, también soy uno de los hijos de tu hermano Oceanus, respondió Zeus, de forma seria y respetuosa. Sabían que por más que odiara a Cronos, ahora debía apegarse al plan. En cuanto al regalo, dijo Metis, sacando una pequeña botella. Es una poción hecha por la mano de mi hermana, a pedido de nuestro padre, para actuar como una disculpa para usted, mi señor, le hará sentir el sabor más delicioso de toda su vida, y mejorar el gusto de lo que consuma. ¿Una disculpa para mí? ¿Disculpa por qué? Oceanus y él apenas habían interactuado desde que se había hecho cargo de su padre. Sin embargo, en las pocas veces que lo habían hecho en los últimos siglos, ciertamente nunca había tenido la impresión de que su hermano mayor se disculpara por nada. Según nuestro padre, después de pensarlo un poco, llegó a la decisión de que lo que tú y los demás hicieron fue lo correcto. Y deseaba hacerte saber su pesar por no unirse contigo, en ese entonces cuando debería haberlo hecho. ¿Qué? Los ojos de Cronos se abrieron genuinamente. Oceanus, exasperantemente obstinado, y demasiado orgulloso, había cambiado de opinión y se arrepintió de su decisión. Seguramente bromeas, puede que ya no nos hablemos, pero sé que mi hermano mayor es bastante terco, una vez que se decide por algo, nunca lo cambiará, dijo Cronos, sin creer tales palabras. Créenos, Lord Cronos, nuestro padre en realidad ha cambiado su postura sobre el asunto, dijo Metis, atrayendo de nuevo la atención del titán más joven de la primera generación. Él espera que puedas perdonarlo por su cobardía en ese entonces al no ayudarte. Esta poción que traemos, es una ofrenda de él para mostrarte su gratitud por lo que hiciste, y para mostrarte que quiere estar en buenos términos contigo en el futuro, explicó Metis. Cronos escudriñó al dúo con una mirada poco convencida.
Si lo que dices es cierto, ¿por qué no se presentó él mismo? Seguramente, si mi hermano hubiera querido decir tal cosa, se habría presentado él mismo para entregarme esto. El hecho de que enviara a sus dos hijos, en lugar de venir él mismo a hablar. Los ojos del gobernante titán se entrecerraron como rendijas hacia los dos. Claramente es sospechoso, dijo el titán. No es nada de eso, mi señor, simplemente, mi madre ha estado solicitando muy activamente la presencia de mi padre en sus aposentos, y supongo y entenderá, que no es bueno dejar a su esposa esperando, dijo Metis, esperando que Cronos acepte tal excusa. Últimamente me ha pasado lo mismo con Rea, por lo que se podría decir que lo comprendo, así que aceptaré el regalo, pero dile esto a Oceanus, estoy dispuesto a perdonarlo, siempre y cuando se presente a mi encuentro y acepte algunas solicitudes para mí, dile que piense en ello como una compensación, digamos, por no ayudar antes al destrono de Urano. Lo haremos, te lo aseguro, respondió Metis de forma cortés. Bien, Cronos asintió con satisfacción, ya pensando en lo que podría hacer que Oceanus hiciera por él en el futuro. Entrégame tu regalo entonces, dijo el titán, mientras colocaba su mano cerca de ambos dioses, para que colocaran la poción, lo cual hicieron con mucho gusto. Veamos si lo que me enviaste cumple mis expectativas, querido hermano, dijo con humor el titán, levantando la pequeña botella para verla en su titánica palma. De repente, los ojos de Cronos se abrieron de par en par, el dolor inundó sus sentidos divinos en un instante, cuando se encorvó y curvó su mano libre alrededor de su estómago, apretando la pequeña botella en su otro. ¡Qué demonios! El titán se encorvó aún más, casi acurrucándose sobre sí mismo, cuando un nivel de dolor cada vez más absurdo estalló en sus entrañas, su boca abierta arrojando numerosas gotas de icor, la sangre dorada de un dios. Esta escena inmediatamente alarmó a los otros titanes. Lord Cronos. ¿Qué pasa? Atlas gritó con cierta preocupación por su líder, siendo el primero en levantarse de su asiento, los demás siguieron su ejemplo casi instantáneamente. Zeus y Metis en particular dieron un paso atrás, mirando con total confusión y sorpresa por este giro de los acontecimientos, preguntándose qué diablos estaba pasando con él. Antes de que alguien pudiera hacer más movimientos, se escuchó un estruendoso y horrible sonido, como si la carne misma se estuviera desgarrando, seguido del grito estrangulado de pura agonía de Cronos, mientras caía hacia atrás en su asiento, su abdomen literalmente se abría ante sus ojos, y una lluvia de icor se roció y brotó por todas partes, cuando la carne divina de su intestino se abrió y salió volando por la pura fuerza, de lo que sea que haya causado que suceda tal cosa. Zeus y Metis terminaron empapados por el licor que caía, lo que provocó que ambos cerraran los ojos momentáneamente, y cuando los dos finalmente los reabrieron, vieron 6 deidades completamente desarrolladas, empapadas en jugo estomacal y sangre de Cronos, 3 de ellos machos, y los otros 3 hembras. Cubierto del mismo jugo estomacal, e icor que los demás, una de las 6 figuras se destacó entre las demás. Viendo sus manos ahora doradas, empapadas de la sangre del titán, ante todos los presentes, la figura dejó escapar una risa victoriosa y desafiante, que resonó en los sagrados salones del monte Otris, dejando a todos sorprendidos. Oh, lo siento mucho. ¿Arruiné la fiesta? Fue lo dicho por Hades, de una forma burlona, como disfrutaría humillar a sus tíos y padre en esta nueva oportunidad. Pero qué, mierda. Fue lo primero que dijo Cronos, el licor se derramó de sus labios abiertos, prácticamente ahogándose con sus propios fluidos, mientras sus ojos conmocionados luchaban por posar su mirada en el responsable de su situación actual. Sus entrañas se extendieron en un desastre de sangre dorada en el suelo, mientras todo su cuerpo divino se retorcía en un nivel de agonía que nunca había sentido. La sensación de que el propio intestino de su cuerpo físico se desgarró literalmente de adentro hacia afuera, fue uno de los dolores más grandes que había sentido en toda su existencia, incluso cuando la horrenda herida comenzó el proceso de curación, el dolor seguía siendo brutal. El resto de la audiencia que asistió, quedaron horrorizados al ver el destripamiento del titán Cronos, no encontraban palabras para articular ante lo que veían.
Zeus, de los únicos dos, que no le causó horror ver a la basura de su padre sufriendo, fue el primero en recuperarse un poco del impacto de todo, y registró correctamente las palabras burlonas, que el hermoso hombre había dicho, que claramente estaban dirigidas hacia Cronos. Además de las otras 5 personas que también yacían ahí, que dado el lugar de donde venían, no le tomó ni un momento darse cuenta de quiénes eran. Sus hermanos y hermanas. Aquellos que había venido a salvar, ahora habían destrozado el estómago de su padre desde dentro, o bueno, eso aparentaba. Acaba de, susurró Metis, con los ojos muy abiertos como platos, su voz apenas lo suficientemente audible para que Zeus la escuchara. Esto definitivamente no estaba en parte del plan, su hermano mayor de cabello rubio platinado, acababa de sacarlo a él, y a sus otros hermanos de las entrañas de su padre con una fuerza brutal. Una hazaña que ninguno de ellos hubiera considerado posible, principalmente, porque dentro de Cronos, poder desarrollar tu poder, era prácticamente imposible. O al menos, eso es lo que habían pensado antes de que eso sucediera. De todos modos, su hermoso hermano mayor había demostrado claramente que esa afirmación era falsa. Fue el pensamiento de Zeus, ante tal suceso. ¿Ustedes 5, en especial tú Hestia, están bien?, preguntó Hades, volviendo su mirada hacia sus hermanos, con una ligera preocupación por estos. «¿Estamos bien, Hades?», la voz educada y femenina de Hestia gimió, atrayendo la atención de Zeus y Metis brevemente, hacia los otros 5 dioses, que parecían estar reponiéndose de la repentina salida. 3 diosas en especiales, llamaría la atención del hijo menor de Cronos, que incluso sabiendo la situación actual en la que se encontraban, no pudo evitar mirarlas atentamente, como había hecho con el hermoso pelirrubio. Por caos, son preciosas, su consorte, como había decidido hace varios días, Metis, aunque increíblemente hermosa por derecho propio, pero era difícil para él decidir si ella estaba ni remotamente al mismo nivel que el trío de diosas, dijo Zeus, sin darse cuenta que lo dijo en voz alta. Metis ante las palabras de Zeus, simplemente haría un bufido, pero regresaría su mirada hacia Hades. Maldición, es increíblemente hermoso, pensó la diosa, viendo a la deidad. «Ey, ¿qué fue eso de especialmente tu Hestia?», la voz molesta de Adamas, sacó a ambos visitantes de sus pensamientos, algo lujuriosos. «No sé de qué hablas, Adamas», dijo Hades, haciéndose el despistado. «No te hagas el tonto, te escuchamos bien», dijo Demeter, de igual forma molesta, y celosa, de que a Hades le preocupara mucho más Hestia. «No es momento para hablar tonterías, por cierto, ¿cómo te quedó la cara, Hera?», dijo Hades, con una sonrisa. «No nos cambies de tema», gritaron Adamas y Demeter. La pequeña discusión familiar podría haber seguido, de no ser que una imponente presencia se alzó por encima de Hades. «Debí de suponerlo, tú serías el primero en intervenir, tan leal como siempre, ¿no es así, Atlas?». La gran figura del titán se mostró en todo su resplandor. Tanto Zeus como sus otros 5 hermanos, se mostraron temerosos ante lo que veían. Esta era la primera vez que se encontraban en tal situación, presenciando a esta montaña de poder. «Tú, pequeña cucaracha, ¿cómo te atreves a hacerle esto a Lord Cronos?», dijo Atlas, con una mirada de desprecio hacia Hades. «Tan lamebotas como siempre, en verdad no entiendo, qué pudo hacer este idiota para ganarse tu respeto, pero, ¿quién soy yo para juzgarte por eso?», dijo Hades, quien en un rápido movimiento conectaría un fuerte golpe en el estómago de Atlas, mandándolo a estrellarse contra las paredes del salón. Todos se sorprenderían ante ese repentino ataque, dejando a varios sin reacción, pues la imponente figura de ese titán, fue mandada a estrellarse sin esfuerzo. «Desearía que hubieras sido un poco menos desordenado con nuestro escape», comentó Hera, volviendo a su clásica actitud, al ver cómo su hermano lidiaba con esa amenaza fácilmente. «Estoy segura de que eso no hubiera sido posible, Hera», Demeter comentó, estando más tranquila al ver cómo Hades mandó a volar a Atlas. Hera suspiró mientras una imperceptible sonrisa se formaba en sus labios. «Soy consciente de eso, Demeter, como sea, supongo que cumplió su palabra».
Por supuesto que la cumplió, después de todo, él es nuestro hermano mayor, fue lo dicho por Adamas, teniendo una gran sonrisa en su rostro. Lo menos que podrías hacer es agradecerle, apropiadamente, dijo Adamas, lo último con una sonrisa juguetona, aunque esta desaparecería al recibir un coscorrón de Hestia. No es momento para esos comentarios, dijo la diosa del hogar, algo avergonzada por cómo Adamas molestaba a Hades. El Saiyajin simplemente tendría una gota de sudor ante la pequeña discusión, ya entendía mejor por qué todas las reuniones terminaban en peleas, sí que eran una familia bastante conflictiva. Lo haré, Adamas, ¿y cuántas veces te lo voy a decir? Hades no es el mayor, resopló la diosa, girando la cabeza para no mirar a su hermano. Uf, por lo menos salimos, dijo Poseidón con una mueca de disgusto y al mismo tiempo alivio en su rostro, haber salido era increíble, aunque la forma no tanto. Entonces, este es nuestro querido padre, dijo Adamas de forma burlona, al ver la situación de Cronos. ¿Qué sucede? ¿No esperabas que los bastardos a los que devoraste, lograran escapar para destrozarte, verdad? Escupió sus palabras con veneno Adamas, queriendo cortar cada parte de su padre, hasta que éstas no tuvieran forma. Entonces, este es el monstruo sin corazón que nos tragó, dijo Hera, con absoluto disgusto y odio, mientras cruzaba sus delgados brazos debajo de su busto, mirando a ese ser tan repulsivo. No es como si tú tuvieras mucho corazón, Hera, pensó Hades, recordando cómo le hacía la vida imposible a los hijos bastardos de Zeus. Tanto Poseidón como Deméter asintieron con la cabeza ante las palabras de odio que sus dos hermanos habían dirigido hacia su padre. Hestia simplemente miró a su padre con un toque de arrepentimiento y tristeza, no le gustaba verlo en tal situación, recibiendo el odio de sus hermanos, pero al final, él se lo había buscado, al cometer tales atrocidades. Metis llamó la atención de los hermanos, desconcertada, al ver que ninguno de ellos se había dado cuenta en dónde estaban. Hestia fue la primera en finalmente notar que Zeus y Metis estaban parados frente a ellos y Hades. ¿Y quiénes son ustedes dos?, preguntó Hestia, dejando que sus hermanos también le prestaran atención a Zeus y Metis. Maldición, se me está pegando lo despistado de Son Goku, me había olvidado por completo de ellos, qué coincidencia que escapamos el mismo día, que Zeus nos liberaría, dijo Hades para sí mismo, viendo por primera vez a su hermano menor, en esta nueva vida. Antes de que Metis le respondiera a Hestia, todos verían como Atlas salía de la pared en la que se había estrellado, aparentemente intacto del golpe. Hestia, apártate junto a nuestros hermanos, esto se va a poner un poco caótico, dijo Hades a su hermana, mientras comenzaba a avanzar hacia el titán. Espera, ¿qué estás haciendo?, preguntó Metis, sin creer que estaba yendo de frente contra Atlas. Tiempo, simplemente tiempo, espero que te sirva, dijo Hades, para detenerse, estando enfrente de Atlas, si es que se lo podía decir así, pues el tamaño de Atlas hacía quedar a Hades como una hormiga. Cronos está herido, y tardará en recuperarse, los demás titanes siguen sorprendidos, y son demasiado orgullosos, para intervenir todos, en contra de una simple cucaracha, eso nos deja, en un 1 contra 1, ¿no es así?, dijo Hades con una sonrisa, liberando su aura de ki. Esto sorprendería a Zeus y Metis, pues era la primera vez que veían algo como eso. Te aplastaré, como el insecto que eres, dijo Atlas, mientras levantaba su pie. Oye, lo de decir insecto no queda contigo, mejor dejémoselo a Vegeta, dijo Hades, mientras esquivaba el pisotón de Atlas, dirigiéndose hacia el rostro de este. Después de todo, este insecto te dará una paliza, dijo Hades, para acto seguido conectar el golpe en la mejilla del titán, el cual apenas se movería. Atlas sonreiría ante el débil poder de su oponente, aunque rápidamente se desconcertaría, al sentir cómo el golpe del pequeño dios ejercía cada vez más fuerza. Siéntete afortunado, serás el primero en el que usaré esta técnica, aunque no la domino, el poder que me dará, será suficiente para barrer el suelo contigo, dijo Hades con una sonrisa, mientras pequeños destellos rojos eran emitidos por su aura de ki. Los músculos del dios se tensarían, mientras incrementaban levemente su tamaño, marcando apenas las venas de su cuerpo. Kaioken, fue el grito de Hades, mientras su aura de ki de una tonalidad clara, se volvía de un color rojizo, y de un volumen un poco superior.
El robusto titán se vio sorprendido, cuando el incremento de fuerza lo obligó a retroceder varios metros, dejando una marca en su mejilla, la cual rápidamente se curaría gracias a su factor regenerativo. En verdad no veo la necesidad de decir Kaioken por 2, cuando es prácticamente el mismo incremento que el Kaioken, al fin y al cabo, el multiplicador sigue siendo por 2, se dijo Hades, mientras observaba cómo Atlas se reponía del golpe. El titán miraría con molestia a su oponente, para acto seguido dirigirse hacia Hades, lanzando un golpe, el cual el dios esquivaría fácilmente, pues el tamaño del titán, junto a sus lentos movimientos, permitían que para el Saiyajin, estos ataques no fueran más que un juego. De esta manera Hades esquivaría cada ataque de Atlas, mientras proporcionaba varios golpes y patadas en el cuerpo del titán, haciendo enojar aún más al fiel seguidor de Cronos, pues para el titán, el dios era como un molesto insecto, el cual no moría fácilmente. Tú. Cronos resolló desde su trono, aún regenerándose de su herida, mientras la rabia crecía cada vez más en su ser, al ver lo que estaba haciendo su hijo. Oh. Me había olvidado completamente de ti, dijo Adamas, quien dejó de mirar el combate de su hermano, para ahora poner toda su atención en su padre. La pelea de Hades sin duda me está emocionando, no sabes ahora mismo las ganas que tengo de golpearte, dijo el dios, mientras hacía crujir sus puños. No creo que eso sea factible, no es por ofender, pero dudo que puedas hacerle daño a Cronos, dijo Metis. No quería menospreciar a los hijos de Rea, sin duda había quedado muy sorprendida con la demostración que estaba haciendo uno de ellos, sin embargo, tanto ella como Zeus, se habían dado cuenta de 3 factores. 1. Atlas no estaba usando su forma ascendida. 2. Atlas estaba confiado y frustrado, lo que no lo hacía actuar de forma coherente a la hora de atacar, haciendo de sus movimientos bastante bruscos y torpes, fácilmente predecibles se podría decir. Y tercero, Atlas se estaba conteniendo, si bien ambos par de deidades jamás habían visto al titán en acción, las descripciones y hazañas, dadas por Rea y Gea, no encajaban con el patético guerrero que estaba siendo fácilmente burlado. ¿Quién te crees para decir que no podría hacerle nada al idiota de mi padre? Refutó Adamas molesto, esta mujer lo estaba llamando débil. Oye, sé que tienes asuntos pendientes con este sujeto, pero sé razonable, ¿en serio piensas que alguien como tú, sin entrenamiento, y sin su dominio, puede siquiera dañar al rey de los titanes, incluso estando este herido? Ahora mismo tus golpes no serían más que simples cosquillas, dijo Zeus con molestia, odiaba no poder dañar al idiota de su padre, sabía que con su poder actual, solo sería un insecto ante él, incluso si uniera fuerza junto a su hermano que se enfrentaba a Atlas, no sería nada para cualquiera de estos titanes, si siquiera se tomaban relevante el aplastar a las basuras. No. El berrinche de Cronos interrumpiría el intercambio de palabras de las pequeñas divinidades, quienes se vieron obligados a verlo, cuando comenzó a pronunciar palabra, en un tono, que lo hacía ver como un mocoso malcriado. No deberían haber podido escapar. No había forma de que ninguno de ustedes obtuviera un dominio y lo desarrollara adecuadamente, obteniendo sus poderes. Esto es imposible. Esto no debería haber pasado. Ya cállate, Demeter escupió sus palabras con odio. Por primera vez, sus hermanos vieron tal faceta de la diosa bastante sorprendidos, nunca la habían visto enojada. Me cansé de escuchar eso de Hera una y otra vez, siempre subestimándonos, y diciendo que jamás lograríamos nada, pero Hades rompió todo eso, se esforzó cada segundo de su existencia, para obtener poder, y hallar la manera de sacarnos. Y aquí estamos, lo logró, a pesar de todo lo consiguió, incluso con esos limitantes que teníamos, lo consiguió, porque él es Hades, nuestro hermano mayor, dijo Demeter, su tonalidad de odio y frustración, cambiaría a una de respeto y admiración en sus últimas palabras, reconociendo a Hades como su hermano mayor, mientras un pequeño sonrojo se formaba en sus mejillas. Adamas y Hestia sonreirían, la diosa del hogar vería esto con felicidad, mientras su hermano menor, se enorgullería de que Demeter aceptara a Hades como el hermano mayor. Por su parte Hera se avergonzaría a ser la que más desconfió de Hades, mientras Poseidón simplemente no sabía cómo reaccionar, pues también fue de los que menos creyó en su hermano.
Hades a la distancia tendería a sonreír por lo que escucho, sí, en esta oportunidad las cosas cambiarían, y su relación con Demeter sería una. Fijando su mirada hacia Hades, mientras su herida continuaba curándose, un proceso que fue notablemente más lento de lo normal, Cronos no podía decir si estaba alucinando o no, pero podía jurar que el rostro astral de su propio padre bastardo, estaba detrás de su hijo de cabello rubio o blanquecino, sonriéndole de forma burlona, como si disfrutara verlo en esa posición. En ese momento las palabras de su padre vinieron a su mente. Te maldigo, Cronos. Puedes derrocarme hoy, pero toma nota de mis palabras, tonto insolente. Así como me has derrocado aquí, tu propio hijo hará lo mismo contigo. Era casi como si el destino se estuviera riendo del gran rey de los titanes en este momento. La profecía maldita de su padre, que había hecho casi todo lo posible para evitar, de alguna manera se estaba cumpliendo a pesar de todo. El hijo pretendía derrocarlo, tal como lo había decretado su padre y, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, ahora, sin duda, estaba parado frente a él. La venganza de su padre por su usurpación traicionera, le dio forma física y se preparó para llevar a cabo la voluntad de Urano, lo quisiera o no. Lo que no sabía Cronos, era que Hades no era ese hijo de la profecía, sino que era algo peor, algo que el mismo Caos había enviado. ¿Es en serio? Ya pareces un niño caprichoso, dijo Hades, mirando los berrinches de su padre. Mira detrás de ti, Hades. Hestia gritó alarmada, cuando vio que la forma imponente de Atlas se ponía nuevamente de pie, y en una sorprendente demostración de velocidad, se colocó detrás de Hades, listo para aplastarlo de un golpe, el cual Hades a duras penas vio, solo pudiendo colocar sus brazos en forma de cruz, para recibir el impacto. Que claramente, en el instante en que el puño de Atlas hizo contacto con su objetivo, se desató un temblor masivo, junto con una onda expansiva monumental de la pura fuerza, que exudaba detrás del golpe del titán musculoso. Un cráter considerable con grietas se formó, y no solo el gran castillo, que fue diseñado para resistir el poder del titán, sino que parecía que la enorme montaña se estremeció violentamente. Todos, excepto los titanes, lucharon por mantenerse en pie, ya que el golpe amenazó con dividir todo el monte Otris por la mitad, solo con el poder de ese único golpe, una hazaña increíble, teniendo en cuenta que la montaña misma, también estaba imbuida del poder divino de los titanes para ser casi indestructible, además de que Atlas seguía sin usar su forma divina, o tomar siquiera el combate de forma seria en su forma restringida. Mierda, había olvidado lo fuerte que eran los titanes, espero y no se me pegue lo despistado de Son Goku, dijo Hades, quien se encontraba en el fondo del cráter, sosteniendo el puño de Atlas, mientras el aura carmesí fluía con fulgor. Los músculos de Hades se tensarían fuertemente, pues la fuerza de Atlas estaba comenzando a hacerlo retroceder. Subamos el nivel, ¿te parece?, preguntó Hades con una sonrisa, mientras el aura roja comenzaba a crecer, sus músculos se hinchaban, y su piel se tornaba en una tonalidad roja. Por 3. Kaioken por 3. Gritó Hades, para acto seguido empujar el puño del titán hacia atrás, y en un rápido movimiento aparecer frente a Atlas, metiéndole una patada que lo mandaría a estrellarse contra uno de los pilares del castillo. Oigan, no quiero meterles presión, pero si tienen un plan para sacarnos, será mejor que se apuren. Cuando esa cosa se tome el combate en serio, dudo poder seguirle el ritmo, le dijo Hades a Metis y Zeus, para acto seguido salir disparado contra Atlas. Maldito gusano, Atlas gruñó con furia desatada en sus ojos, mientras se ponía de pie, pero no tuvo oportunidad de reponerse, cuando Hades golpeó al enorme y musculoso titán justo en el centro de su cara. El impacto envió una gran explosión que retumbó en toda la habitación, como si fuera una bala de cañón impactando. Un crujido enfermizo lo siguió, ya que la nariz de Atlas se hundió por completo en su rostro, tras ahora recibir una patada de frente, y luego ser enviado a toda velocidad hacia el lado opuesto de donde había estado Hades, volando más allá del trono de su propio padre, y chocando casi de cabeza contra la pared, con un estruendo ensordecedor. Como me hubiera gustado salir con esta técnica ya perfeccionada, dijo Hades, respirando de forma agitada, pues el Kaioken le estaba pasando
pasando factura. Las extremidades del titán se extendieron sobre la pared, mientras se resquebrajaban y astillaban detrás de él, luchando por mantener su estructura. El licor dorado comenzaría a brotar de la nariz destrozada y aplastada del titán, quien poco a poco comenzaría a recuperarse. Tienes buena fuerza y resistencia, pero careces de velocidad, Hades declaró con aire de suficiencia, mientras aterrizaba de pie enfrente de Atlas. Él simplemente envió a Atlas a volar, pensó Cronos con más sorpresa por las capacidades de su hijo, las cuales no tenían sentido que se hubieran desarrollado. Pero no fue el único sorprendido por las capacidades de Hades, los hermanos del mencionado que habían quedado atrapados con él, seguían sorprendidos por la demostración de poder de su hermano, y por la extraña aura roja que lo rodeaba. Atlas gimió a través de su nariz que se reparaba lentamente, mientras su cuerpo salía de la pared astillada. Los músculos de Atlas de repente, comenzaron a estallar y a abultarse, cuando una aura casi invisible se fusionó alrededor de su voluminoso cuerpo. Casi todos en la habitación podían sentir que el titán liberaba una presión cada vez mayor, mientras doblaba las rodillas, preparándose para cargar contra su rival. Hades solo sonrió con emoción, procediendo a prepararse para recibir a su oponente de frente. ¿En serio debo parecer un idiota, por querer detener a un maldito gigante de frente? Pero ¿qué puedo decir? Me gustan los desafíos, y, ¿qué mierda están haciendo Metis y Zeus? Dejen de mirar y busquen una manera de sacarnos, se dijo a sí mismo Hades, incluso con su poder, no iba a poder salir del lugar, lamentablemente necesitaba la ayuda de esos dos. Atlas rugió con ferocidad, para arrojarse hacia Hades, haciendo temblar todo el castillo, lo que hizo que todos los hermanos del mencionado cayeran al suelo, siendo Zeus la única excepción, que gracias a tener un uso adecuado de su poder divino, pudo mantenerse arraigado a sus pies, pero apenas, mientras Metis tuvo que terminar aferrándose a su hombro, para evitar tropezarse también cuando perdió el equilibrio. Sin embargo, los titanes mismos permanecieron completamente indiferentes una vez más, por los locos temblores provocados por Atlas, a pesar de su mayor ferocidad, sus ojos observaban atentamente la pelea que se desarrollaba entre los dioses más grandes y los más pequeños. Todavía no eres lo suficientemente bueno. Hades gritó, mientras detenía la avalancha de músculos, y usando la misma fuerza centrífuga de Atlas, redirigió la fuerza del ataque hacia el suelo, provocando que el titán se estrellara contra este, recibiendo en su contra la fuerza de ese ataque. Atlas jadeó por la sorpresa y el dolor, cuando su cabeza se incrustó duramente contra el suelo, rompiendo su cráneo en el proceso, aunque este fácilmente comenzaría a regenerarse. Hades. Hestia gritó preocupada por su hermano, pues el cuerpo de su hermano se veía muy masacrado. Esto se debía al Kaioken, pues estaba generando daño más rápido del que el cuerpo de Hades podía regenerar. Joder, tiene la delantera del combate, pero su cuerpo no se ve muy bien, pensó Zeus, con su propia creciente preocupación y alarma, en parte por la condición de su hermano mayor, pero sobre todo por sí mismo y sus otros hermanos. Metis y yo no podemos permitirnos perder más el tiempo, si no actuamos ahora y tratamos de escapar mientras están distraídos, todos estaremos jodidos. Todos. Zeus susurró lo suficientemente alto para que sus hermanos lo escucharan, mientras los titanes no le prestaban atención. Se las arregló para atraer su atención en ese breve momento, y apartándose de Metis, se arrodilló sobre una sola rodilla, su rostro se transformó lo mejor que pudo en una máscara controlada para ocultar lo nervioso que se estaba poniendo. Tienen que escucharme, no es seguro aquí, tenemos que salir de aquí ahora mismo y escapar lo antes posible. ¿Qué? Hestia soltó primero con confusión y sorpresa, mirando con los ojos muy abiertos a Zeus. ¿Y por qué deberíamos escucharte? Hera preguntó con los ojos entrecerrados hacia el recién llegado, recibiendo de él la misma sensación de familiaridad que sus hermanos y sus hermanas tenían con ella. Es verdad, ¿quién carajos te crees para que tengamos que escucharte? Dijo Adamas, queriendo ayudar a su hermano mayor en la pelea, y no dejarlo solo. Si bien admito que las cosas aquí ciertamente no son seguras para nosotros, eres un desconocido, así que, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Dijo Demeter, no sabiendo si confiar en esta persona. El dios de cabello plateado, esperaba que su presentación a sus hermanos pudiera haberse hecho en mejores circunstancias, pero,
Por desgracia, no estaba destinado a ser así. Mi nombre es Zeus, y la razón por la que deberían confiar en mí, es porque yo también soy tu hermano. Eso definitivamente los tomó a todos por sorpresa. ¿Y cómo es eso posible? Nuestro abominable padre nos tragó a todos momentos después de que nacimos. Fue la primera, en dudar de él y de sus palabras una vez más. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no te tragaron como a nosotros? ¿Por qué tu madre lo engañó para que devorara una piedra, envuelta en mantas en lugar de él? Cronos nunca notó la diferencia. Según Rea, Metis decidió intervenir para ayudar a su pareja a convencer a sus hermanos de su justa intención. Ella se había enfermado y cansado de ver cómo se comían a sus propios hijos, así que le ahorró ese destino a Zeus, mientras intentaba pensar en una manera de salvarlos al resto de ustedes. Es por eso que Zeus está aquí, para rescatarlos a todos. Lo que ella dice es la verdad, hermanos, hermanas. Zeus decidió hablar un poco más bajo, al ver la expresión de asombro en los rostros de sus hermanos. Sé que esto debe ser toda una revelación para asimilar, y sé que lo más probable es que todos ustedes tengan muchas preguntas, pero ahora no tenemos tiempo para eso. Podemos hablar tan abierta y sinceramente como queramos. Cuando salgamos de aquí, no creo que nuestro hermano aguante mucho, dijo Zeus. ¿Pero qué pasa con Hades? Hestia respondió, sus ojos brillantes llenos de nada más que preocupación por su hermano, mientras miraba cómo este y el titán chocaban fuerzas, aunque era más que notable que Hades se mantenía a la par gracias a su inteligencia, pues Atlas liberaba cada vez más fuerza. Zeus agachó la cabeza ante la mención de su otro hermano, mientras decía algo que despreciaba tener que reconocer siquiera la posibilidad, después de haber llegado tan lejos para rescatarlos a todos. Desafortunadamente, por mucho que me duela decirlo, es posible que tengamos que dejarlo atrás. El más joven nacido de Cronos y Rea, vio las miradas que recibió de sus hermanos ante eso, desde la conmoción y el horror, de que le dijeran que potencialmente dejarían atrás a quien los había liberado, hasta el absoluto disgusto en otros casos, por lo que acababa de admitir que podrían tener que hacer. Maldito Zeus, vete a la mierda, dijo Hades, escuchando la conversación de sus hermanos, para ya acto seguido ser enviado contra un pilar, al recibir un golpe de Atlas. No los culpó por no gustarles la idea, porque yo también me siento mal por siquiera sugerirlo, pero dicho esto, los titanes están concentrados en la pelea, lo que significa que sería casi imposible llegar a él, y escapar con él a cuestas. Diablos, incluso escapar sin él iba a ser un desafío en este momento. Él y Metis habían planeado su ruta de escape original, pero primero tenían que romper las defensas mágicas, algo que sería difícil de hacer, pues si algún titán se daba cuenta, fácilmente anularía la magia de Metis, se dijo a sí mismo Zeus. Antes de que cualquiera de sus hermanos pudiera intentar protestar por tal cosa, Atlas terminó estrellando el cuerpo de Hades contra dos pilares. Fuiste un tonto al atacar y amenazar tan descaradamente a Lord Cronos, y más aún al tratar de luchar contra mí. Todavía eres un dios novato, mientras que yo soy el titán de la resistencia y la fuerza. Ni siquiera necesite de mi forma ascendida, o de tomarme el combate en serio en este estado. Atlas se jactó con arrogancia cada vez más, inflando su propio ego y denigrando los esfuerzos de Hades. Deberías haberte quedado encerrado, insecto. Si lo hubieras hecho, podrías haberte ahorrado el dolor que te infligiré personalmente, por tu transgresión contra Lord Cronos. Casi todos los titanes sonrieron ante eso, típico de Atlas, jugar con sus presas, para después aplastarlas. Ya te lo dije, no te queda lo de decir insecto, eso va más con Vegeta. Siendo sincero, fui demasiado tonto al subestimar a los titanes, pensé que podía darme el lujo de estar a la par con este poder, pero qué idiota que fui, subestimé por demás a mi enemigo, y aunque dudo poder vencerte, fijar el suficiente tiempo, para que mis hermanos logren escapar. Es por eso, que este será, mi último aliento, en esta batalla. Atlas, gritó Hades, mientras su aura roja crecía de sobremanera, sus músculos se hinchaban de gran manera, comenzando a liberar grandes cantidades de vapor. Ahora serás testigo, del poder que se me fue dado, el poder de esta gran técnica. Por 4. Kaioken por 4 gritó fuertemente el dios.
En un destello rojo, Hades conectó un golpe en el estómago de Atlas, provocando que el titán escupiera sangre, mientras era mandado a estrellarse contra un pilar, siendo seguido de Hades, quien arremetió con un increíble combo de golpes, los cuales estaban abrumando al titán, pues el Saiyajin no le daba respiro alguno. Atlas, aturdido por el repentino e inesperado aumento de velocidad, junto a los golpes imparables, no pudo hacer otra cosa más que protegerse adecuadamente, al mismo tiempo que esperaba el momento indicado para actuar y desatar su poder. Debía dejar de jugar con esta molesta mosca. Pero esos pensamientos fueron borrados, cuando el puño de Hades se estrelló justo en el centro de su abdomen, liberando una cantidad de fuerza explosiva, muy por encima de la que habían generado los anteriores golpes, algo que Atlas jamás hubiera anticipado. El poder de este pequeño dios no tenía sentido alguno a sus ojos. Los ojos de Cronos se abrieron cuando vio el cuerpo de su leal sobrino sufriendo a manos de su hijo, el cual estaba dominando el combate, hasta que, oh, mierda, era el único pensamiento en la mente del señor de los titanes, cuando vio como Atlas salió volando contra él, hasta estrellarse y arrastrar a ambos contra las paredes detrás del trono. Tenías un plan para salir, ¿no? Será mejor que lo ejecutes ya, le gritó Hades a Metis. La Oceanide rápidamente entraría en acción, generando un gran círculo de energía a su alrededor, mientras buscaba romper las defensas mágicas del castillo, para ser teletransportados sin problemas. Hestia, escuchen a esos dos, deben salir cuanto antes, ordenó Hades a su hermana. Pero tú, Hestia no terminó la oración, cuando fue interrumpida. No es momento de objeciones, solo confía en tu querido hermano, dijo el Saiyajin con una sonrisa cálida. Aparentemente Hestia le había pegado ciertos dones, o los había desarrollado por sí mismo. Muy bien, esto será lo último que daré de mí, dijo Hades, con determinación en sus palabras, mientras sus huesos crujían, y sus músculos se deformaban, debido a la gran cantidad de energía que estaban conteniendo. El ahora Saiyajin juntaría sus dos manos enfrente, mientras una energía de color azul se acumulaba en sus manos. El aire a su alrededor provocaría grandes ráfagas, junto a hacer volar los escombros. Kamee, pronunció el dios, mientras la energía que se acumulaba en sus palmas, formaba una esfera la cual su tamaño iba en aumento. Amee, la esfera se volvería más intensa, a la vez que Hades cambiaba su posición, ahora teniendo sus manos a la altura de la cintura. Ya casi estoy lista, dijo Metis, mientras el círculo brillaba más intensamente, cubriendo a los hermanos de Hades. ¡Ah! Fue el grito de Hades, mientras el inmenso ataque de energía salía disparado, yendo contra los derribados en el suelo Atlas y Cronos. Ambos titanes se vieron sorprendidos, cuando el poderoso ataque arrasó con ellos. Sin que se pudieran defender, comenzaron a ser arrastrados por el ataque, destruyendo cual estructura del castillo se interpusiera en su camino. Ya está listo, anunció Metis, mientras su consorte junto a sus hermanos, eran cubiertos por la luz del portal. Espera, Hades, gritó Adamas con preocupación, intentando ir a por su hermano, sin embargo, y antes de que lograra algo, sería teletransportado junto a sus demás hermanos, apareciendo en una montaña lejos del castillo de los titanes. La Oceanide junto a 6 de los 7 hijos de Rea, aparecerían en un lugar alejado, habiendo logrado escapar de Cronos, pero el rostro de los 5 hermanos que acompañaban a Hades, no mostraban felicidad por su libertad, simplemente, era incredulidad, pues no sabían cómo reaccionar ante esto. Habían dejado a su hermano atrás.